Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Blago Geto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arévalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Durán, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Fescloiz, Chris RG, César Fregozo, Sloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuel Amaya, César 7, Soccer Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darky Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Akatsuki, Enríquez, Itziar Ferrero, Feren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Devil, Juan, Dark Nerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Celdrisk Suchia, y Franco Black. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Over Granados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la élite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 29. Sacando las malas hierbas parte 1. Rifle. Kirk permite al usuario extender un rifle desde el codo derecho. Puede extender un rifle de zarcillo que puede enrollarse para formar una visera. También puede crear varios tipos de balas, como balas de punta hueca y balas curvas, a partir de su cabello retorciéndolo y moldeándolo como masilla epoxi y resistiéndolo para que sea tan fuerte como cualquier munición. El alcance del fuego del rifle es de 3 kilómetros. Intenciones. La peculiaridad permite que el usuario pueda deducir si alguien tiene buenas o malas intenciones hacia ellos. Escape. Una peculiaridad que solo se activa en el momento de la necesidad permite al usuario dar siempre una ruta de escape perfecta. Rápido. Le permite hacer que pequeños proyectiles viajen al doble de la velocidad que normalmente puede hacerlo. Rodilleras. Permite que sus rodillas siempre tengan un cojín haciendo que el daño sea casi imposible. Toeans. Permite que los dedos de los pies puedan agarrar cosas como las manos. Suerte. Otorga al usuario más suerte que la persona promedio. Brass Knuckles. Permite al usuario formar nudillos de bronce en sus nudillos. Aliento oxidado. Tu aliento puede hacer que el metal se oxide más rápido. Shin estaba mirando en silencio todas las nuevas peculiaridades que recibió de la entrega y asintió para sí mismo sabiendo que podía hacer uso de todas ellas. Médico, si se me permite. Arashi preguntó desde el otro lado, mostrando una expresión preocupada y vacilante. Arashi, cálmate un poco, entendiendo tus problemas con las personas con autoridad y poder, pero no soy de los que se enojan con alguien por una opinión contradictoria. Shin sonrió bajo la máscara mientras Arashi respiraba hondo. Francamente, Arashi había sido demasiado rígido para el gusto de Shin, tampoco significaba que odiara el respeto que se le mostraba, pero era un poco agotador ver a Arashi siempre caminar sobre la cuerda floja todo el tiempo a su alrededor. Gracias doctor, es solo que en este plan nos tiene destruyendo 5 pandillas más pequeñas y no sus escondites laterales sino sus bases principales, el Kazuma. Arashi, no habrá bajas. Shin habló con calma pero la persistencia y la curiosidad nunca escaparon de los ojos de Arashi. ¿Cómo puedes estar tan seguro?
Arashi finalmente interrogó a Shin por primera vez, haciendo que los ojos de Shin se transformaran en lunas crecientes. Hay una razón por la que me llamo el doctor. Escuchar esas palabras hizo que Arashi se estremeciera internamente bajo su mirada, por lo que permaneció en silencio por el resto del viaje en automóvil, decidiendo confiar en las palabras de Shin en lugar de cuestionarlas innecesariamente. 10 minutos después. Estallido. Estallido. Inmediatamente después de ingresar al territorio de la pandilla Tetsu, los autos comenzaron a ser atacados, aunque todos no se inmutaron y utilizaron la conducción sin la menor intención de detenerse. Shin había decidido por ahora que las peculiaridades externas que le mostrarían a la Yakuza serían torbellino, puntas de metal y curación. Él fue explicativo ya que necesitaba demostrar que podía curar a las personas. La razón de Whirlwind fue porque ya lo mostró, aunque solo lo usaría para la movilidad, y Metal Spikes porque era su única peculiaridad ofensiva que no asustaba a las personas de inmediato. Ya que los demás podrían volarlos en pedazos, convertirlos en cenizas, borrar todo su ser o explotar todo su cuerpo. Shin también quería ser subestimado en el futuro por sus cualidades ofensivas, ya que cuantas más laxas eran las personas tratando de lidiar con él, menos dolores de cabeza tenía cuando se traía de planificar, pero esto era solo cuando todavía estaba subiendo la escalera de Yakuza como rompió una vez que se convirtió en la cabeza que aplastaría a todos con todas sus fuerzas. Las peculiaridades eran comunes hoy en día, pero las personas que nacían de forma natural con más de uno eran poco comunes y generalmente estaban afiliadas a All for One, que Shin no quería que los dos estuvieran asociados, ya que alguien podría intentar dañar su posición. En realidad, Shin quería que se formara un concepto erróneo donde nació con múltiples peculiaridades y luego iría desde allí. Desde el costado, Shin vio que se estaban preparando para emboscar a los autos, mientras que lo más probable era que quisieran destruir un par para reducir su número. Para el coche. Shin peligroso y el conductor frenó. Corto. Esto hizo que su automóvil atrajera la mayor atención, ya que el foco principal de las balas de arrepentimiento se convirtió en él. Hacer. Espera aquí. Shin seguramente mientras se ponía las gafas de sol y Arashi cerró la boca. Las balas se reflejaron y chasquearon alrededor del auto, lo que lo obligó a esperar ya que, a diferencia de él, las personas que estaban dentro no eran capaces de sobrevivir a una bala en la cabeza. Finalmente Shin abrió la puerta cuando contó que estaba despejado antes de cerrar la puerta inmediatamente atrás mientras caminaba hacia el centro del fuego bajo las miradas de Yakuza y Tetsu por igual. Ejem. Hola a todos. Estallido. 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 Los matones terminaron de recargar sus pistolas y continuaron disparando a Shin a lo que esperaba un poco. Parece que los días de monólogos de villanos han terminado. Shin se frotó la barbilla mientras la gente a su alrededor abría los ojos ante la escena. ¿Cómo nos faltan todos? Alguien gritó desde un lado frustrado al ver a Shin bostezar. Maldita sea. Shin no usó una barrera, sino un torbellino para curvar la trayectoria de las balas y la razón estaba en las gafas de sol. Desde una perspectiva externa, se veía relajado e inquebrantable, demostrando que exhibía poco esfuerzo. Sin embargo, en realidad, sus ojos se habían estado moviendo a velocidades increíbles mientras usaba la búsqueda, así como su velocidad cognitiva más rápida para inspeccionar todo su entorno y luego calcular todo con la ayuda de altas especificaciones. Se tuvo en cuenta cada sonido, vista e incluso olor para que Shin pudiera mantener el aura de un hombre tranquilo y relajado. ¿Puedo terminar? Shin preguntó, viendo que las balas finalmente se habían detenido. Estallido. Una bala sonó desde su derecha y provocó que un proyectil se deslizara hacia la cabeza de Shin a velocidades intensas mientras el aire se arremolinaba y empujaba a su alrededor para dar paso al rápido proyectil. Shin se acercó a su costado y lo vio volar hacia su lóbulo temporal y activó el torbellino inmediatamente después de confirmar la trayectoria. La bala fue repentinamente rodeada por un abrazo de viento mientras era guiada lenta pero fuertemente hacia arriba en contra de sus deseos. El cabello de Shin se agitó un poco cuando la bala viajó directamente sobre su cabeza haciendo una ráfaga repentina para extenderse alrededor de su cabello antes de que sus mechones finalmente se detuvieran. ¿Sabes dónde estás? Un tipo calvo y aficionado gritó agarrando una botella de plástico con fuerza en su mano. Sí. Shin asintió con la cabeza haciendo que el calvo frunciera el ceño ante su actitud burlancia.
Entonces sabes que estás entrando sin autorización en Tetsuter. Creo que no sabes dónde estás. Las cejas del hombre se crisparon ante las palabras de Shin. Estás en territorio yakuza, así que de hecho eres tú quien está invadiendo. Las palabras de Shin hicieron reír a los matones de los alrededores. ¿Qué van a hacer los yakuza? El hombre comenzó a sacar algo de su bolsillo trasero y reveló que era otra botella de plástico. Los yakuza son un montón de viejos lavados. El hombre balbuceó las palabras, aunque su grito fue claro para que todos lo escucharan cuando arrojó ambas botellas de plástico que comenzaron a brillar en el aire. ¡Bum! Las botellas explotaron muy cerca de Shin cuando un humo negro rodeó instantáneamente toda su área de visión. Nosotros. Espera, el doctor no se habría quedado quieto si no tuviera algo en mente. El conductor estaba a punto de salir del auto hasta que Arashi lo detuvo. Cada segundo que Shin había salido del auto, Arashi había estado mirando y observando cada cosa, pero lo que más le llamó la atención fue lo tranquilo que podía estar en esta situación. Al verlo ni siquiera estremecerse ante las balas que le disparaban, Arashi supo en el fondo que una botella de plástico explosiva no lo molestaría en lo más mínimo. Shin no esperó a que el humo se despejara cuando salió corriendo, lo que provocó que apareciera un poco de sorpresa en los rostros de los alrededores ante su apariencia aparentemente ilesa. El humo se abrió paso con fuerza ante su avance cuando Shin empujó una punta de metal de su mano mientras la reforzaba antes de fortalecer sus músculos un par de veces, aunque los comprimió para no mostrar discrepancias con su apariencia actual. Los ojos del hombre se abrieron al ver a Shin justo frente a él en lo que pareció un segundo y cuando miró hacia abajo fue entonces cuando murmuró sus palabras. Shin puso su mano sobre su pecho mientras tiraba despiadadamente de la punta de metal con la otra, lo que resultó en un fuerte flujo de sangre que brotó hacia afuera por la repentina entrada en su cuerpo. Explosión de plástico. Al entrar en contacto, el plástico se convierte en un explosivo mortal y puede detonarse a voluntad del usuario. Debería haber escuchado. Esas fueron las últimas palabras que escuchó el hombre mientras caía al profundo abismo. Ataque yakuza. La repentina proclamación de Shin fue recibida con gritos de guerra. La 13ª división al ver el espectáculo de Shin hizo que el espíritu de lucha dentro de ellos estallara mientras la llama muerta que siempre acechaba en sus corazones se encendió en un incendio forestal. Durante demasiado tiempo se había escupido a la yakuza y su nombre había sonado en el lodo. Cuando Shin hizo su proclamación hace un tiempo, los hizo escépticos, pero después de verlo ahora, se sentían como si estuvieran viendo a un general inmortal en un campo de batalla. Los miembros de Tetsu que los rodeaban se estremecieron al ver que la división 13 comenzaba a abrumarlos y cuando la perspectiva de sentir pasó por sus mentes, ya era demasiado tarde. Shin se quitó las gafas mientras se impulsaba hacia adelante mientras movía su punta de metal hacia un lado forzando la sangre fuera de ella mientras se formaba una línea roja de sangre salpicada. La sangre salpicó todo Shin mientras balanceaba su pincho hacia los matones cercanos mientras disparaba pinchos a los que estaban en la distancia. ¡Red! El grito fue interrumpido cuando un pincho atravesó su cabeza dejando a los miembros de Tetsu confundidos sobre qué hacer a continuación. La moral de los Tetsu cayó con fuerza cuando los espíritus de los yakuza alcanzaron su punto máximo, algunos miembros incluso arrojaron sus armas a un lado y sacaron sus katanas en un esfuerzo por ser más eficientes en espacios reducidos para provocar un discurso dentro de las filas. La escena que Shin pintó consistió principalmente en rojo mientras miraba el trabajo que dibujó después de que se encargaron de los miembros finales. Doctor. Arashi gritó, corriendo hacia Shin para captar su atención de la vista que creó. Shin ya entendió por sus palabras ansiosas mientras giraba la cabeza hacia un lado y veía a las personas heridas al borde de la muerte. Shin no dudó y se acercó a los miembros que estaban todos rodeados por sus hermanos que mostraban rostros serios. Todos sabían que en las batallas había pérdidas, sin embargo, Arashi no quería ver a sus hombres morir así y se aferró a las pajitas que Shin le había dado antes. No quiero morir. Un hombre ahogándose en sangre habló, extendiendo su mano hacia el cielo. No lo harás. Shin apareció a su lado agarrando su mano mientras colocaba la otra sobre su pecho. Adormeciendo su dolor, todavía vio la escena de este hombre recibiendo una bala en su pulmón que resultó en su herida ahora sabiendo que se estaba ahogando en su propia sangre.
La herida de bala se cerró instantáneamente, lo que provocó que los miembros de los alrededores se congelaran en estado de shock al ver que una herida fatal se volvía sana en un instante. Era entonces el nombre Doctor. Resonó en todas sus mentes al ver a Shin pasar al siguiente hombre herido de muerte. Uno por uno, todos se sorprendieron, incluso los hombres previamente heridos vieron que sus propias heridas ahora estaban curadas. Las miradas inquisitivas que perseguían a Shin comenzaron a transformarse lentamente en una de respeto y curiosidad después de que mostró sus capacidades. Lamento decir esto, pero ninguno de ustedes puede morir hasta que la Yakuza recupere su gloria. Las palabras de Shin hicieron que su corazón latiera con anticipación. Las palabras se sintieron surrealistas para ellos, sin embargo, cuando Shin pronunció esas pocas palabras, sonaron como un hecho real, todos crecieron escuchando sobre sus propias organizaciones más grandes en el pasado, pero eso es todo, el pasado. Sí, doctor. Arashi fue el primero en gritar, causando que los demás se sobresaltaran de sus propios pensamientos. Sí, doctor, por la gloria de los Yakuza. Reúne munición de los cuerpos, ahora nos dirigimos a pie. Shin anunció mientras la 13ª división asentía con la cabeza antes de proceder a llevar a cabo sus órdenes. ¿Hay algún problema, doctor? Arashi caminó al lado de Shin. Todavía no entiendo por qué ese tipo no voló nuestros autos cuando llegamos. Shin había estado pensando parcialmente en esto mientras mataba a los miembros de Tetsu, ya que era extraño que no utilizaran la peculiaridad de este tipo para eso. Tal vez acaba de llegar. Arashi se rascó la barbilla y también estaba un poco confundido después de pensarlo. Shin sabía que al final solo eran un grupo de personas con malas intenciones reunidas en un grupo de trapos, pero no creía que estuvieran tan desorganizados. Doctor, quizás, ¿tiene múltiples peculiaridades? Arashi preguntó haciendo que su curiosidad sacara lo mejor de él una vez más. Sí, y no estoy relacionado con All for One. Shin quería pisotear el pensamiento que podría aparecer en la mente de Arashi de que él y All for One están relacionados en lugar de dejarlo reposar. No, yo lo hice. Está bien, entiendo lo raro que es ver a alguien con múltiples peculiaridades y no relacionarlas con All for One. Arashi interiormente se regañó al ver los fríos ojos de Shin ante la mención de All for One. El hombre no tiene sentido del deber y, para ser honesto, agradecería que no me relacionaras con él en el futuro. Honestamente, a Shin no le importaba All for One en lo más mínimo, pero eso no significaba que quisiera que la Yakuza supiera esto. All for One obviamente era un tema delicado en Yakuza con el único propósito de que su desaparición en el inframundo se debió en parte a él. Entiendo, pido disculpas. Arashi, que sabe lo delicado que es All for One de primera mano, se sintió un poco arrepentido al mencionarlo. No hay necesidad de disculparse, cosas como esta seguramente habrían ocurrido en el futuro, así que me alegro de que lo hayas mencionado ahora. Shin se giró hacia Arashi y le sonrió, dándole una especie de alivio. Pongámonos en marcha. Shin anunció y los Yakuza detuvieron lo que estaban haciendo para formar frente a Shin. Sí, doctor. En la base principal de Tetsu. ¿Estás seguro de que es la Yakuza? Un hombre corpulento de larga barba blanca y canas conocido como Ota sacó su cigarro y preguntó. Sí, jefe. ¿Y es la 13ª división? Sí, jefe, y mataron a Chiri. Un hombre que adornaba los nudillos de bronce conocido como Renji tranquilamente dio la información que obtuvo de alguien que estaba observando desde la distancia. ¿Cuántos? El rostro de Ota se volvió sombrío después de dar otra bocanada a su cigarro. 50. ¿Solo 50? Ota inmediatamente levantó una ceja cuando esa sensación de ansiedad en su estómago se extinguió rápidamente. ¿A cuántos logró matar Chibi? Ota preguntó de nuevo. 0. Ota cara palmeada por esto. Ese jodido borracho. Ota escupió tirando el cigarro al suelo. ¿Cuántas jodidas veces le dije a ese idiota que no bebiera estando de servicio y ahora al final ese bastardo inútil ni siquiera logró matar a ninguno de ellos? El hombre rugió, haciendo que la gente de los alrededores se estremeciera. Reúna a todos los que tengan capacidades de lucha mientras usa a los demás para mover el almacenamiento a la ruta subterránea. Ordenó el hombre, provocando un asentimiento correspondiente. ¿Y tú, jefe? Preguntó Renji y el hombre se burló. Es solo la Yakuza, y además de eso es esa división sin valor que apenas tiene peculiaridades de lucha.
Ota se burló una vez más, haciendo que las otras personas sonrieran ante su confianza. Los expulsaremos de nuestro territorio ya que no hay nada que temer. Ota anunció y como un dominó todos comenzaron a trabajar. Jefe, pero ¿y si? Si derrotaron a Chibi con llamas azules, nos habríamos retirado. Ota suspiró, ya sabiendo lo que sucedería si se ocupaba del portador de la llama azul ahora. Hemos perdido muchos suministros y dinero gracias a ese ataque repentino, así que ahora mismo necesitamos ganar tiempo en caso de que terminemos abrumados. Ota no era idiota y después de vivir tanto tiempo en el inframundo sabía un par de cosas. Pero en este momento Musutafu estaba nervioso gracias a esas llamas y Ota ya había estado planeando mover las operaciones fuera del territorio de Yakuza ya que necesitaba reagruparse más en lugar de tener innumerables conflictos inútiles con Yakuza. Después de este ataque nos mudaremos del territorio Yakuza. La declaración de Ota fue recibida con sorpresa por parte de Renji. Pero jefe, el acuerdo. Los Inawa solo están tratando de usarnos, pero ya los usamos tanto como pudimos sin muchos inconvenientes, así que después de aplastar a la 13ª división, nos mudaremos al lado norte de los barrios marginales. Ota ya había usado el Inawa tanto como lo necesitaba y quería expandir su operación, lo que significaba escapar de su pulgar. Sí, jefe. Renji conocía a Ota desde hacía mucho tiempo y confiaba mucho en él, por lo que su reconocimiento fue rápido. Ah. Un grito espeluznante resonó en la distancia haciendo que ambos ojos se enfocaran en él. Jefe, tenemos un problema. Un hombre salió corriendo por un lado con un poco de sangre salpicada sobre él. ¿Qué es? Ota se puso de pie sabiendo que algo debió haber pasado, haciéndolo sentir ansioso nuevamente. Es la Yakuza. Trajeron a alguien con ellos. El hombre gritó cuando la mente de Ota entró en un frenesí. ¿Oms? Preguntó Ota, corriendo hacia la puerta. Él se hace llamar el Dr. I. Boom. Capítulo 30. Sacando las malas hierbas parte 2. Boom. ¿Por qué T? Ellos mueren. Un hombre gritó horrorizado al ver a los Yakuza cargando imprudentemente a través de una barricada de balas. El impacto de sus palabras fue verlos caer sin vida solo para volver a levantarse aparentemente sanos. Zombie STH. Este grito fue interrumpido por la katana de Arashi. Sigue adelante que el doctor nos salvará del abrazo de la dama muerte. Arashi gritó con entusiasmo. Sí, jefe. Los Yakuza tenían sonrisas sangrientas pintadas en sus rostros al escuchar las palabras de Arashi empujando aún más hacia el peligro. Shin estaba adormeciendo el sentimiento de muerte cada vez que revivía o sanaba a uno de ellos mientras una sonrisa salvaje se formaba en su rostro. Shin había decidido presionar con la División 13 en lugar de entrar solo, ya que quería que estos hombres experimentaran la matanza por sí mismos. La División 13 era en resumen su división experimental. Shin iba a convertir a estos hombres en guerreros sin miedo a la muerte. A diferencia de sus subordinados directos que se dividirían en el futuro y se les darían tareas intrincadas para completar, el único propósito de este hombre era derramar sangre. ¡Ac! Una bala atravesó el pecho de un hombre de la Yakuza cuando cayó al suelo. Sin embargo, su dolor fue solo momentáneo cuando Shin lo sanó justo cuando sus rodillas tocaron la tierra, y una vez que el dolor se disipó, miró hacia la brillante figura de Shin. Gracias, doctora. Las palabras del hombre fueron sinceras mientras cargaba de regreso a la refriega para el deleite de Shin. Ayuda del jefe. Los gritos de guerra de la pandilla Tetsu se convirtieron lentamente en gritos de ayuda con cada segundo que pasaba. Ota, que salió corriendo para ver la conmoción, se quedó allí en estado de shock, sus ojos temblaban mientras su respiración se detenía. Esta no es la 13ª división. Ota habló en un suspiro silencioso. Sabía que la 13ª división estaba llena de aspirantes débiles y sin peculiaridades. Por un segundo quiso creer que la vista de sus hombres asesinados era una mentira, incluso yendo tan lejos como para frotarlos tratando de salir del trance. Jefe allí. Las palabras de Renji hicieron que Ota volviera a sus sentidos cuando vio a Shin curar a un Yakuza caído. Así que es por eso. Ota entrecerró los ojos cuando las piezas encajaron en su cabeza. Es por eso que Chibi no mató a uno. Ota analizó rápidamente la aparente peculiaridad de Shin y dedujo que la razón por la que Yakuza podía hacer incluso mella en su pandilla Tetsu era por él. Todos enfóquense en el hombre de la máscara.
Él es la razón del repentino aumento en el poder de estos débiles yakuza. Ota gritó a todos sus miembros que volvieron la vista hacia Shin siguiendo la dirección del dedo señalador de su jefe. Ota lo cronometró perfectamente y cuando las miradas de los alrededores se posaron en Shin, lo vieron curar a uno de los yakuza caídos. Koshigele. Él es la razón por la que nuestros amigos murieron. Maten a ese bastardo. Shin levantó la vista para mirar directamente a un Ota sonriente que pensó que había detenido el progreso del ataque. Sigue empujando, no te preocupes por mí. Shin le gritó a los yakuza que comenzaron a reducir la velocidad un poco. No moriré hasta que traiga gloria a los yakuza. Su proclamación hizo que los miembros rugieran con fuerza, decidiendo confiar en él ya que nunca les había mentido hasta ahora. Morir. Gritó un hombre detrás de Shin mientras empujaba su cabeza hacia abajo. De repente, el cabello salió disparado de su cuero cabelludo mientras se convertía en una sustancia afilada en el aire cuando las finas agujas se abrieron paso hacia Shin a gran velocidad. ¡Wosh! Shin voló las hebras de agujas y antes de que el hombre pudiera mirar hacia arriba, una punta de metal de repente atravesó su cabeza. Grieta. La muerte fue instantánea cuando el cuerpo sin vida del hombre se desplomó aunque su cabeza rota todavía estaba envuelta alrededor de la punta. Shin clavó la punta en su mano con tanta fuerza en el suelo que la incrustó en el cemento mientras las astillas de repente se amontonaban a su alrededor, y al ver esto, Shin soltó su agarre para formar otra punta. Sin embargo, la cabeza siguió descendiendo ya que la gravedad ahora tenía control total sobre él mientras una larga racha de sangre y cerebro seguían mientras la cabeza empalada se abría paso hasta el final de la punta. Tiene múltiples peculiaridades. Ota frunció el ceño al ver a Shin decapitar a otro de sus hombres con un solo movimiento de su punta de metal. Renji nosotros. Las palabras de Ota fueron interrumpidas cuando Shin volvió su mirada hacia él. Sin dudar por un segundo, Shin se enrolló una lanza como si arrojara una jabalina hasta que la lanzó con todas sus fuerzas justas en la cabeza de Ota. Timbre. Ota de repente tocó su piel cuando comenzó a corroerse en un metal brillante hasta que toda su piel se convirtió en una sustancia metálica. Cruzando los brazos en una X. La punta chocó con su brazo izquierdo mientras un fuerte sonido resonaba a su alrededor. Mierda. Ota murmuró de dolor al ver que su brazo tenía una gran abolladura. Renji reúne a todos con peculiaridades útiles y haz que converjan en él todos a la vez. Ota escondió su boca y Renji asintió mientras corría hacia un lado. Interesante. Shin murmuró sosteniendo su mano a un lado empalando a un miembro de Tetsu sin siquiera mirar en su dirección. Aquí está el jefe. Una vez que haya capturado, los yakuza reinarán aquí una vez más. Shin gritó en voz alta para dirigir toda la atención hacia Ota. Ota apretó los dientes al ver su táctica utilizada en su contra, la sensación de aprensión aumentó hasta su punto máximo al ver a Shin sin esfuerzo comenzar a dirigirse hacia él. El rumbo de la pelea estaba cambiando lentamente a favor de los yakuza y todo esto se reflejaba en los ojos de Ota, lo que lo llevó a tomar una decisión. Necesito escapar. Su instinto le gritaba que se fuera y Ota siempre lo escuchaba. Ota no tenía lealtad a ninguna de estas personas, ya que era un ejemplo dorado del lema del inframundo. Cada uno por su cuenta. Era la regla de oro para sobrevivir en el inframundo y era la razón por la que había vivido tanto tiempo. Ota reunió a estas personas para beneficio mutuo, ni más ni menos, y cuando se utilizaron de preservar su vida, debieron tirar a estas personas debajo del autobús. Shin no pudo evitar reírse al ver las acciones de Ota y, por supuesto, no podía dejar escapar a alguien como él. Si era un gruñido, eso era una cosa, pero ser capaz de reunir a un grupo de delincuentes ilegales para formar un pequeño grupo que puede tener tanta fuerza en tan poco tiempo muestra una cosa. Es un líder experimentado. Shin sabía que si lo dejaba escapar, lo más probable era que todo esto volviera a suceder, pero matarlo ahora iría en contra de sus intenciones para toda esta operación, por lo que en su lugar se formó una estrella en su ojo. Los movimientos de Shin se volvieron más furiosos cuando varios picos sobresalieron de su cuerpo empalando a 7 personas que estaban a punto de rodearlo. Extendiendo su brazo, comenzó a disparar múltiples púas a la pierna izquierda de Ota mientras usaba su otro brazo para matar a todos los miembros que ingresaban en su área de efecto.
La masacre estaba comenzando a perturbar a la abrumadora cantidad de miembros de Tetsu, ya que la moral comenzó a caer significativamente y, aunque los superaban en número 5-1, la cantidad de las fuerzas de Yakuza nunca pareció disminuir. Algunos miembros de Tetsu al ver esto lentamente intentaron salir y escapar, viendo que esto podría ser un esfuerzo fallido y que sus vidas eran más importantes. Sin embargo, ahora que Shin se estaba concentrando en Ota, algunos Yakuza comenzaron a caer o sucumbir a sus heridas, pero la diferencia era que esta vez creían en la capacidad de Shin para traerlos de vuelta, por lo que esperaron en la oscuridad hasta que Shin les mostró la luz. Arup. Los esfuerzos constantes de Shin se encontraron con una recompensa que resultó en la formación de una agolladura en la pierna de Ota que lo hizo tropezar al suelo sin poder ejercer presión sobre ella. Esta acción fue todo lo que Shin necesitó para finalmente ponerse al día cuando un remolino de viento estalló a su alrededor y alejó un poco a todos a su alrededor, lo que resultó en que Shin tuviera una ruta despejada hacia Ota. Ruido sordo. El viento repentino que golpeó el concreto causó un ruido sordo que resonó en el área cuando Shin salió disparado hacia adelante. Timbre. El pico de Shin se encontró con Ota arrojando la chaqueta de su cuerpo mientras se convertía en hierro en el aire, encontrando el golpe de Shin en lugar de él. Batardo. Ota resopló y se puso de pie a tropezones aunque no puso tanta presión en su pierna izquierda. ¿Así que viniste aquí para matarme, eh? Ota hizo una pequeña charla tratando de ganar tiempo para que Renji lo alcanzara ya que en este momento parecía su última esperanza. Claro que no, el Oyabun decidirá tu destino. Shin sonrió, haciendo que el rostro de Ota hiciera una mueca. Entonces el jefe me quiere matar yo mismo. Ota apretó el puño con más fuerza y a Shin no le importó malinterpretar sus palabras. Shin tenía una sola razón para hacer este plan e ir tan lejos como para perder el tiempo e incluir a estos miembros débiles en la pelea. De hecho, podría haber hecho que David incendiara todas estas bases mientras atrapaba a las personas con valiosas peculiaridades, sin embargo, eso fue solo una ganancia momentánea. La única razón estaría en lo que Shin implantó en la cabeza de Shie que rompería la división que estaba tan dedicada a él y al mismo tiempo haría que las personas dentro de su círculo cerrado finalmente cuestionaran sus decisiones. Jefe. Renji gritó desde un lado mientras 9 personas corrían detrás de él. Escuche, doctor. Puedes ser fuerte pero crees que puedes ganar contra todos nosotros. La sonrisa arrogante de Ota finalmente se reanudó en su rostro. Sí, sin embargo, si no te rindes ahora mismo, solo tú y una persona de las 10 serán los únicos sobrevivientes. Shin se frotó la barbilla decidiendo que más de 2 sería demasiado. Ota se burló de esto y los 10 mostraron sonrisas mortales preparándose para atacar a Shin mientras activaban sus peculiaridades. 3 personas comenzaron a transformarse con solo una persona haciendo una transformación completa en lo que parecía un caimán humano con las otras piernas deportivas en forma de caballo y los otros brazos de un gorila. La piel de otro comenzó a desprenderse mientras flotaba sobre él mientras otro hacía flotar su cabello a voluntad. Luego 3 se distanciaron del resto mientras uno respiraba hondo mientras otro extendía su dedo índice y finalmente uno sacaba ambas manos hacia afuera. Renji sacó naipes mientras la chica a su lado se agachaba sosteniendo 2 dagas en sus manos como si estuviera lista para abalanzarse sobre Shin. Te daré la oportunidad de... Shin no lo dejó terminar mientras disparaba púas de metal a los 10 detrás de él que hicieron que Ota tuviera tanta confianza. El caimán se paró frente a las púas con la fuerza sumergiéndose solo parcialmente en su piel. Ayuda al doctor. Arashi, al ver a Shin rodeado, ordenó salir haciendo que Ota apretara los dientes al ver a los Yakuza tratando de acercarse a él. Mátalo. Ota ordenó y los 10 asintieron. Las balas de aire salieron disparadas de la boca de un hombre a la orden de Ota, así como de los dedos del otro tipo que se dirigían a altas velocidades hacia Shin. Eso será molesto. Shin decidió que eran los primeros en irse cuando lo impulsó por el aire de repente cuando las balas fallaron y abollaron el suelo. Aplaudir. Luego, el hombre que sostenía sus manos hacia afuera las colapsó juntas causando que se formara un corte de aire. Shin giró su pie hacia arriba viendo una ráfaga de viento cuando se disparó al suelo, pero antes de que su cuerpo pudiera tocar el suelo, cambió el aire a su otro pie lanzándose hacia adelante, lo que lo hizo flotar a solo pulgadas del suelo.
La niña, incapaz de mantenerse quieta, sonrió mientras saltaba a gran velocidad mucho más rápido que Shin y cuando estaba a punto de atacarlo, 4 púas atravesaron su pecho. Shin frunció el ceño, echándola a un lado bajo la mirada acalorada de los demás. Doctor, ya estamos aquí. Arashi gritó, balanceando su katana hacia el hombre con patas de caballo. La hoja fue detenida por el hombre caimán cuando sus esfuerzos se encontraron con un fuerte golpe en las costillas de Arashi. Grieta. Las costillas de Arashi crujieron, aunque su voluntad no se rompió al clavar su espada en los ojos del hombre, aunque no lo suficiente como para alcanzar su cerebro, ya que el cuerpo de Arashi voló hacia atrás. Ruido sordo. Jefe. Algunos hombres gritaron al ver que la abrumadora fuerza derribaba a Arashi hacia atrás. Tos. Ayuda al médico. Arashi gritó a los hombres que estaban a punto de desviar su dirección. Rechinaron los dientes antes de volver todas sus miradas hacia la causa de la repentina lesión de su jefe, corriendo hacia adelante a toda prisa para vengarlo. ¿Jefe qué? Shin no permitió que el hombre que controlaba su cabello terminara de empalarlo con una punta de metal. Splat. La materia cerebral salió disparada junto al hombre que controlaba su piel, aunque ni siquiera se inmutó aprovechando esta oportunidad para envolver a Shin con su piel. De repente, Shin fue estrangulado por la piel de este tipo, aunque todo lo que hizo para combatir esto fue sacar el pie para que el hombre sin piel pudiera ver su planta. Splat. Una púa de metal atravesó la suela de su zapato haciendo explotar la cabeza del hombre en el proceso, la piel cayó al suelo ahora que su dueño había caído mientras 2 brazos de gorila lo envolvían. Renji. El hombre rugió y Renji no dudó en lanzarle las cartas a Shin. Una repentina ráfaga de viento pateó las cartas en direcciones separadas cuando, en cambio, se encontraron y atravesaron las piernas del jinete. Ah. Las cartas cortaron rápidamente sus piernas dejando su equilibrio arruinado. Plaf. Cayó al suelo en agonía al ver la mitad inferior de sus piernas sin fuerzas junto a él. Lo haré yo mismo. Ota rugió, saltando hacia Shin mientras blandía un puño. Shin generó púas por todo su cuerpo convirtiéndose en un puercoespín cuando varios de ellos perforaron al hombre que lo sostenía. Desconectándose del hombre armado gorila ahora sin vida, se agachó bajo el puño de Ota, lo que resultó en que su puño hiciera contacto con su subordinado caído. ¿Qué? Shin no lo dejó terminar mientras lanzaba un clavo sobre la cabeza de Ota con todas sus fuerzas. ¡Bam! La cabeza de Ota, incapaz de resistir la fuerza del golpe, cedió y lo siguió, lo que llevó a que su cabeza fuera implantada en el cemento. Jefe. Renji gritó preocupado, aunque sacó más cartas en lugar de correr hacia él. Múltiples balas de aire se arremolinaron en el aire y se apresuraron rápidamente en dirección a Shin, quien se impulsó hacia un lado. Incapaz de escapar por completo de las balas debido a los constantes cortes de viento y los autos de juego que le arrojaban, algunas partes de su cuerpo habían formado ligeras rupturas, sin embargo, solo fueron momentáneas ya que su cuerpo se curó rápidamente. La sangre comenzó a manchar lentamente su ropa, pero sus heridas siempre eran momentáneas, dejando a sus oponentes angustiados. Después de haber tenido suficiente de esto, Shin desató innumerables cantidades de picos en los traficantes de largo alcance, intentaron combatirlos, sin embargo, una vez que Shin finalmente se acercó a ellos, sus destinos estaban casi decididos. Sacando una púa de su palma, la balanceó sin esfuerzo y cortó misericordiosamente a estos hombres en pedazos por su falta de voluntad. Brutal en sus acciones, incluso Renji por primera vez en la pelea se sorprendió, lo que provocó que sus movimientos se ralentizaran, lo que permitió que los yakuza cercanos lo detuvieran. ¿Qué? Ota finalmente volvió a sus sentidos, murmuró, su visión era borrosa y cuando quedó claro ya vio a sus 2 últimos subordinados de los 10 siendo detenidos por la 13ª división. El clap. Cuando aplaude, se formará una barra de aire en la dirección que apuntan las puntas de los dedos. Bread Bullets. Te permite exhalar balas de aire a gran velocidad. Balas de dedo. Permite que las balas de aire salgan disparadas de las puntas de los dedos índices a velocidades rápidas. Salto. Permite al usuario saltar a distancias increíbles. Gorilla Arms. Permite al usuario convertir sus brazos en los de los gorilas. Bienvenida de nuevo, bella durmiente.
Shin se rió entre dientes al ver a Ota tratar de tropezar solo para ser empujado hacia abajo por algunos de los yakuza cercanos. Shin, en lugar de entablar una conversación, comenzó a dar vueltas y curar a todos los miembros heridos o caídos de la yakuza mientras Ota observaba con asombro al ver a la 13ª división completamente revitalizada. Algunos miembros muertos de yakuza estaban confundidos, sin embargo, Shin mintió y dijo que estaban esperando por una pulgada para aliviar los pensamientos de que realmente habían muerto. «Déjame ir». El hombre caimán rugió tratando de liberarse. ¡Bam! Shin, quien caminó de regreso a donde Ota fue puesto de rodillas, vio a los hombres a punto de soltar a este caimán inquieto y rápidamente golpeó una punta de metal en la parte superior de la cabeza del hombre del caimán, lo que provocó que chocara contra él. El suelo con fuerza. Muy bien, Ota, elige uno. Shin sonrió, haciendo un gesto a sus dos subordinados dejándolos a ambos desconcertados. Él no lo hará. Renji. Splat. Las palabras que salieron de su boca fueron decisivas dejando a muchas personas en los alrededores sin palabras y cuando sus palabras cayeron también lo hizo la cabeza del hombre caimán. Caimán. Permite al usuario transformarse en un caimán manteniendo la funcionalidad de un humano. No era una obviedad para Ota, que conocía a Renji desde mucho antes que un tipo al que contrató con mujeres y dinero. Timbre. Timbre. Libera tu peculiaridad. Shin golpeó un clavo contra el cuerpo de Ota. Ota dudó, aunque solo fue momentáneo una vez que Shin levantó su punta indicando que lo golpearía contra el pavimento si se negaba, por lo que Ota cedió. Lo primero que cambió su cuerpo fue un punto particular en su brazo, ya que su piel parecía devorar el hierro de regreso a su cuerpo. Extiende las palmas juntas. Shin instruyó mientras dos yakuza maltrechos agarraron las palmas de Ota y las estiraron hacia afuera en el pavimento con fuerza. Esta. Shin no esperó las súplicas de Ota cuando un pincho se clavó en las palmas de Ota y las conectó un poco. Los ojos de Ota se volvieron asesinos, aunque una vez que escuchó las siguientes palabras de Shin, se puso pálido. Ahora sus pies. Ota comenzó a luchar, aunque fue inútil ya que la yakuza lo sujetó con fuerza. ¡Ah! Ota gritó de dolor cuando Shin empaló sus pies mientras los miembros de yakuza con toca sentían con la cabeza ante el número par de púas que empalaban a Ota. Shin luego, para sorpresa de los demás, comenzó a doblar los extremos de las púas en caso de que tuvieran alguna idea de sacarlas. Tú, psicólogo, todavía podemos morir por pérdida de sangre. Ota rugió babeando un poco ya que la adrenalina que fluía por todo su cuerpo no podía combatir todo el dolor que sentía, lo que resultó en un poco de baba. No te preocupes. Shin sonrió, inclinándose hacia el enfurecido Ota. Te curaré justo antes de que mueras. Sus palabras enviaron escalofríos por la columna vertebral de Ota, ya que realmente se olvidó de su peculiaridad cuando dos púas lo atravesaron. Shin palmeó su mejilla mientras los otros miembros de yakuza ni siquiera sentían una pizca de remordimiento por este hombre ya que lo habían hecho peor o lo habían experimentado peor. Toque de hierro. Bajo el toque del usuario permite que el hierro del interior de su cuerpo corroa una sustancia en hierro mientras le permite mantener su integridad estructural. Ahora Renji. Shin habló, haciendo que el hombre se estremeciera. No Yoa. 5 minutos después. Afilado. Permite que cualquier cosa que el usuario toque se vuelva increíblemente afilada, incluso el cuchillo más desafilado cortará cosas como el papel bajo esta peculiaridad. Suspiro. Suspiró. Renji y Ota estaban siendo sacados del nuevo escondite de yakuza mientras resoplaban de dolor, pero desangrarse no los haría temblar entre la vida o la muerte ya que Shin había acelerado la coagulación de la sangre de sus dos heridas. Solo mátanos. Ota resopló mientras Shin fruncía el ceño una vez que estaban sentados en el mismo auto. La sangre se está metiendo en el cuero. Shin suspiró arrepentido sabiendo que probablemente será un dolor limpiarlo. No se preocupe, el Dr. Yakuza tiene experiencia en estas cosas, y hemos descubierto que el limón funciona muy bien en estos casos, por lo que el almacén siempre almacena algo para que el cuero no se arruine. Arashi comentó, dándole a Shin un poco de alivio. Bueno, eso es bueno. Shin asintió cuando el auto comenzó a conducir hacia la siguiente base. Y ya te dije que Oyabun decidirá tu destino. Shin luego se dirigió al comentario de Ota después de llegar al fondo de la mancha de sangre.
Sin embargo, el automóvil no se dirigía hacia el territorio principal de los Yakuza, sino hacia el territorio donde residía la siguiente pandilla. ¿Qué estás haciendo? Ota gritó reconociendo el entorno familiar de la pandilla vecina conocida como Rotasu. Bueno, ¿no sería una pérdida de tiempo si transportáramos a los jefes de estas bandas uno a la vez? Shin ya sabía a lo que se refería Ota y respondió a su pregunta. ¿Estás loco? Ota se rió con asombro. ¿Crees que serás capaz de...? ¿Para acabar con las pandillas que residen en nuestro territorio legítimo en una sola noche? Shin sonrió inclinándose hacia adelante haciendo que Ota tragara saliva. Ota, ¿sabes cuáles son las pandillas que residen en el territorio Yakuza? Preguntó Shin, mientras Arashi limpiaba sus espadas, aunque se aseguró de escuchar. En términos simples, eres mala hierba, la Yakuza puedes decir que es una flor hermosa a la que se le han absorbido todos sus nutrientes durante demasiado tiempo. Ahora, si eres el jardinero en este escenario, ¿qué harías para ayudar a la flor vuelve a florecer? Shin miró al pálido Renji cuya respiración se estaba apagando lentamente. Al tocar su frente, un poco de color reapareció en su piel cuando Ota se dio cuenta de lo que significaba la analogía de Shin y después de ver sus habilidades, pronunció 4 palabras. Tú los sacas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.